Y una disculpa a nuestros amigos que ya están en el sistema. Vamos a darle la bienvenida primero, antes que nada, a las damas, a nuestra querida Carla Mote. Carla Mote, ¿cómo estás, querida amiga? Una disculpa por hacerte esperar. No, para nada. Yo aquí muy atenta a la conversación. Agradezco muchísimo la oportunidad, como siempre, de platicar con el público de Sin Censura. Muchas gracias. También le damos la entrada a nuestro querido amigo José Alfredo Gutiérrez. ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola Jaime, pues encantadísimo de estar con ustedes. Hola Carla, ¿cómo estás? Un gusto. Y pues bueno, pues listos para darle, Jaime. Según tengo entendido, también ya está Manuel Aranda. Descompuso. ¡École! Ahí está el gran Manuel Aranda. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Nos escuchas, Manuel? Ya te escucho, ya te escucho, perdón. Estoy aquí en un lugar donde no hay muy buena recepción, mi querido Jaime. Carla, muy buena noche, y mi queridísimo amigo, perdón. No. Pues aquí en la Ciudad de México, haciendo una transmisión así medio atropellada, pero con el gusto de siempre. Perfecto. Y también le damos la bienvenida a nuestro querido Miguel Martín. Miguel Martín, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien, Jaime, pues yo también, como igual que Carla, escuchando atento, y pues yo me sentía como en mis clases de periodismo, que no eran tan sabrosas como estas pláticas. Gracias. Bueno, les voy a agradecer, como somos una mesa amplia, que tratemos de no colgarnos demasiado para que haya mayor fluidez de las ideas. Y vamos a empezar, queridos amigos. Déjenme ver aquí la señorita Ceci, que me hace el favor de, como siempre, ordenarnos los temas que vamos a tratar. Un momento. Pues evidentemente no podemos evadir el tema de este intento burdo del PAN. Yo diría que hasta infantil del PAN, por escabullirse de la historia, por hacerse a un lado, para que no lo confundan con Genaro García Luna. Entonces, vamos a empezar por ahí, y para eso le voy a pedir a nuestra querida Adri. A ver. El número 11, el video número 11, querida Adri. Presidente, buenos días. Iván Saldaña, del Heraldo de México. Dos temas. Primero, preguntarle, el PAN, presidente, se deslindó ayer de Genaro García Luna. Dice que él nunca fue militante, Genaro García Luna, que no fue militante de ellos, y también Santiago Krill dijo que como secretario de Gobernación no tenía trato con él, e incluso ya lo llama que pasó de el superpolicía a ser el supertraidor de México. Preguntarle también si a partir del fallo que declara culpable a Genaro García Luna, se dice que la Fiscalía ya están empezando con el tema de la investigación al círculo cercano de García Luna en México. ¿Es necesario en ese círculo cercano también que llegue a, pues el círculo cercano, básicamente, pues su jefe era el expresidente Felipe Calderón, era su secretario de Seguridad? ¿También debería de llegar esa investigación a ellos directamente, a Vicente Fox también? Pues miren, también celebro que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a manifestarse, ¿no? En este caso, los dirigentes del PAN, acerca de que si es militante o no García Luna. Pues eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox, que sí era militante del PAN.
o solo que ya no sea militante Fox del PAN, o era a lo mejor de Morena, ¿no? Y fue secretario, sí, de Seguridad Pública de Calderón. Y de acuerdo a la Constitución, a las leyes, el titular del Ejecutivo nombra a sus secretarios. Depende del presidente, el secretario de Seguridad, en este caso. Y Calderón pues también llegó al gobierno impulsado por el PAN. Pero bueno, entiendo que es una situación difícil para ellos y que es también una oportunidad. ¿No hay manera de desligarse de García Luna? No se puede. ¿Cómo? No, tendrían que pedir la investigación a fondo, que se profundice y pedir a García Luna que informe cómo era su relación con Fox y cómo era su relación con Calderón, porque todavía hay tiempo para que García Luna actúe como testigo, protegido o el equivalente, no solo porque puede lograr que le disminuyan el tiempo de estancia en la cárcel, sino por su contribución a sanear, a purificar la vida pública de México y para que no se vuelva a repetir, que nadie en Perdón, ya. Pues ahí tenemos al presidente hablando de la posibilidad remota, digo yo, de que el PAN se deslinde, de Genaro García Luna, que fue una pieza fundamental en la misión histórica de combatir al crimen organizado. Quiero empezar con Carla, por favor. Da mucho coraje todo el caso, la situación, las cosas que nos venimos a enterar, aunque fueran a cuentagotas en el caso de García Luna durante el juicio en Estados Unidos. Pero yo quisiera destacar aquí el cinismo de Marco Cortés cuando sale a esta declaración pública a afirmar que García Luna, al no ser militante del PAN, no tiene relación con el partido. Es una situación que sí, como bien lo dice el presidente, seguramente es muy difícil para los panistas, para la dirigencia de ese partido político, pero es como una declaración que resulta cínica, ridícula, y yo diría que pues digna de mucho reproche por su propia militancia. A ver, García Luna fue la mano derecha de Felipe Calderón en una de sus políticas públicas que fueron estrellas. Durante la presidencia de Felipe Calderón, la mano dura contra el narcotráfico, que ahora ya sabemos que más bien fue un pacto de su narcogobierno, que por cierto implicó muchísima violencia de la que todavía no podemos salir, que además implicó un fraude multimillonario al Estado, al erario público, pues era la política pública que sostenía a su gobierno ilegítimo, porque llegó por la vía de un fraude. Que vengan a decirnos a toda la ciudadanía y a su militancia que no había relación entre García Luna y el PAN, que se deslindan de pues todas las acciones que él pudo haber cometido durante este fatídico, atroz sexenio que vivimos en este país, pues es un insulto para todas y para todos. Y yo quisiera incluso pensarlo, ¿cuál es la legitimidad actual del PAN y como consecuencia de ello de la alianza opositora, es decir, que incluye tanto al PRI como al PRD,
o lo que queda del PRD, ¿cuál es su legitimidad en este contexto? Porque está demostrado a través de un juicio penal, de una sentencia ya ejecutoria, que pues hubo una relación con el narcotráfico y que esta política de mano dura fue lo peor que le pudo pasar a nuestro país. Y dentro de todo esto, todavía Felipe Calderón se atreve a salir a decir que lo volvería a hacer. Su comunicado fue básicamente eso. Yo creo que, para empezar, a corto plazo, la consecuencia inmediata va a ser que se va a desinflar, evidentemente, la marcha que tienen programada supuestamente para defender al INE este próximo domingo, pero a largo plazo, y es algo aquí muy importante, yo creo que es pues ya el planteamiento de la ilegitimidad de la existencia de un partido político de estas características. Yo creo que en toda su historia, que por cierto data desde 1939, el PAN no había tenido una crisis de la magnitud como lo que estamos viendo ahorita con el juicio de García Luna en Estados Unidos. No es poca cosa que este expresidente no pueda poner un pie en este país. Entonces, es una situación terrible y bueno, pues todavía falta mucho por hacer justicia en este país, pero sin duda este fue un paso enorme. Que menciona Carla y que es muy interesante, querido José Alfredo. Es cierto, esto ha sido un golpe devastador para el PAN. A mí lo que me preocupa en México es que no tengamos a una oposición, porque yo creo que las democracias tienen que ser plurales, representativas. Yo no creo en un país de un pensamiento único. Siempre es enriquecedor tener oposición, pero una oposición de verdad, ¿no? Entonces, este golpe tan devastador contra el PAN, ¿tú crees que vaya en demérito de la democracia representativa en México? En otras palabras, no estamos ante el riesgo de prácticamente, porque igual el PRI no anda muy bien, querido José Alfredo. Entonces, tenemos pocas opciones y eso me preocupa. Me preocupa que la democracia representativa, un México más plural, más abierto, pues se convierta en un país donde haya tan pocas opciones políticas que representen el pensamiento y las preferencias de los ciudadanos. ¿O tú qué crees, José Alfredo? Bueno, en principio, Jaime, hay que ver que ante esta falta de oposición que tú atinadamente mencionas, pues ahora resulta que el Poder Judicial Federal pues es un opositor al gobierno de la Cuarta Transformación. Pero lo peor, pero lo peor de todo es que se ha convertido en un opositor defendiendo delincuentes. Entonces, lo que tenemos aquí es totalmente escandaloso, porque en la entrada de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Piña, pues vemos claramente que, como decía Paco Cruz hace unos minutos, hay un acuerdo, pues es obvio, o sea, entra y empiezan pum, 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 las sentencias grotescas, ¿no? De Cárdenas Palomino, de descongelar las cuentas de la esposa de García Luna, y ahora la cereza en el pastel de que se exonera a Rosario Robles en un tiempo cortísimo. Y tenemos el principal acto que pues fue un reflejo de lo que iba a pasar, que la ministra Piña se queda sentada en la conmemoración de la Constitución del 17 en Querétaro, cuando hace entrada el presidente de la República, y fue una afrenta, y se pintó de cuerpo entero con ese detalle, que ese detalle lo ha venido acompañando de este tipo de actos del Poder Judicial. Entonces uno dice, bueno, pues ya están descarados, ¿no? Ya no hay forma de defenderlo, no hay manera de pensar de que haya sido un dislate lo primero de Cárdenas Palomino. Entonces vemos que el Poder Judicial Federal de México se convierte en una oposición. ¿Por qué? Porque ante el hueco que dejan PAN y PRI
de no poder enfrentar al gobierno de la Cuarta Transformación con argumentos, con propuestas, con ideología, pues ahora parece que el que viene a chocar de frente contra el gobierno de la Cuarta Transformación, pues es el Poder Judicial. Entonces eso es gravísimo. Y por otra parte, pues estamos viendo lo que tú comentabas sobre esta peligro o riesgo de la democracia representativa, y creo que a la luz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que Andrés Manuel López Obrador indiscutiblemente es el precursor de la democracia participativa en México desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Recordemos que hizo la consulta para el boleto del metro, la consulta para que si se quedaba o no en el cargo, la hizo 2 veces, y sobre los segundos pisos también hubo una consulta. Entonces, pues bueno, toda esta educación, este nuevo México que estamos viviendo a través de la democracia participativa que hemos venido, dicho sea de paso, las encuestas siempre han ido hacia arriba. De cuando nos han consultado, por ejemplo, nos consultó el presidente cuando era apenas presidente electo sobre si dejábamos o no el aeropuerto, y dijimos que no, que se hiciera el aeropuerto Felipe Ángeles, y así se cumplió. Después nos consultó sobre los 25 proyectos prioritarios y los aprobamos, y así sucesivamente. Después nos preguntó si hacíamos juicio a los expresidentes, y después si se quedaba en el cargo, y todas las encuestas han ido hacia arriba. Es decir, tenemos una activa participación, una activa democracia participativa en México, que sin duda el precursor de ella es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con la democracia representativa, que no nos ha ido nada bien con esa democracia, porque pues ahí tenemos casos como Lili Telles, que una vez que gana la elección para estar en el Senado, en un 20 se da la vuelta y empieza a atacar a quien la llevó al Senado. Tenemos el caso de Germán Martínez, un traidor sasasasasazo, que pues ya pasó al basurero de la historia, también traicionando la Cuarta Transformación. Es decir, la democracia representativa no es ninguna garantía, Jaime, y creo que qué bueno que se está desquebrajando la democracia representativa, y qué bueno que estamos avanzando nosotros, y que haya democracia representativa, pero auténtica. ¿Por qué? Pues porque antes llegaban a... Por ejemplo, si nos vemos a Xóchitl Gálvez, a Kenia López Rabadán y ese tipo de personajes que nunca han estado en una elección por mayoría, siempre han llegado por puestos plurinominales, y da la casualidad de que cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, plantea la reforma constitucional para acabar con las legislaturas plurinominales, pues salen a marchar. ¿Por qué? Pues porque estamos acabando con sus privilegios, o pretendemos acabar con sus privilegios. Y ahora viene esta marcha que pues prácticamente es la marcha de la delincuencia organizada, ¿no? Pues, así se está percibiendo. Incluso ya hay muchos memes al respecto, y entonces pues ya es el descaro, es la putrefacción. Y pues bueno, por un lado la minoría rapaz a la que hace mención el presidente de la República, pues es la que va a salir a marchar, y la mayoría pues estamos con el gobierno de la Cuarta Transformación, Jaime. Querido Manuel, ¿tú qué esperas de la marcha de este domingo? Espero realmente, mi querido Jaime, que se exhiban como lo que son. Vaya, ¿cómo analizas esto? ¿Cómo le das contexto a la gente que puede pretender participar de una marcha como esta? Estoy hablando de los que verdaderamente pudieran ser parte de la sociedad civil, de la ciudadanía. O sea, hay pocas opciones. Son los que lo odian per se, porque simplemente están manipulados en cuanto a sus percepciones, en cuanto a la información. Son odiadores profesionales, de los que te comparten memes tontos, sin fundamento, fake news todos los días, a cada rato. Y por otro lado, pues la gente a la que le conviene que Andrés Manuel ya no esté. Esa gente que realmente es muy poca en número, pero no se le puede restar importancia, porque en general es gente que estaba acostumbrada a hacer negocios al amparo del poder de una u otra manera. Entonces esta marcha es una marcha de la ignominia,
desde mi percepción, y no va a ser más que desnudar y desenmascarar la bajeza de calidad, en términos de calidad humana de las personas que participen. No lo puedo ver de otra manera, y no porque no comulguen en ideales con nosotros, sino porque verdaderamente qué demonios es lo que están defendiendo. Entonces, va a ser toda una exhibición, pero yo pienso que este golpazo de esta semana va a disminuir en mucho y muy considerablemente el número de personas que se atrevan y que se animen a ir a exhibirse en una marcha de este tipo. Muy bien, querido Miguel, mira, así como hemos visto que el PAN ha tratado de desmarcarse de Genaro García Luna, y por obvias razones, a mí me gustaría que pusiera Adri el video número 10, en la que el presidente se congratula de que algunos periodistas, sobre todo los que participan en 3 grados, aparentemente ya comiencen a reconocer que, a lo mejor no con estas palabras, pero al reconocer que Genaro García Luna representa lo peor del pasado del calderonato con esta alianza con los cárteles, pues comienzan a reconocer que estuvieron mal al defenderlo a capa y espada. Ponme el video número 10, querida Adri. Desde luego, Felipe Calderón queda muy mal, porque si no sabía, este es el pues mal. Leo Zuckerman. Este una vez me confesó de que él era neoliberal. O sea, sí, yo soy neoliberal. Yo digo, pues está bien, ¿no? Sigue tu camino. Pero él mismo así con mucho orgullo. Y si sí sabía, pues peor, ¿no? Entonces, a ver, por donde lo veas. Es que es interesante lo que dice. Presidente Felipe Calderón. Desde luego, Felipe Calderón queda muy mal, porque si no sabía, pues mal. Y si sí sabía, pues peor, ¿no? Entonces, por donde lo veas, es un golpe durísimo a Felipe Calderón. Lo que escribió Felipe Calderón: como presidente de México luché con toda determinación en contra de la delincuencia. Jamás negocié ni pacté con criminales. ¿En serio? ¿Lo siguen creyendo? ¿Hay alguien que lo crea todavía hoy? Ahora de su respuesta no. Riva Palacio. Raimundo Riva Palacio. Fíjense lo que dice. Ahora de su respuesta no, me parece que la respuesta tiene que ver con que lo noqueó el veredicto y que él debía de haber escrito algo explicando, asumiendo la responsabilidad política, pero sí responsable, como jefe del Ejecutivo. Entonces, su respuesta, de entrada, no sé si se escucha bien, o sea, sí, es que es muy interesante lo que él dice. Habla de la respuesta de Felipe Calderón y cuestiona la forma en que responde Calderón, que le dice, ¿por qué no explica sobre sus vínculos o su relación con García Luna? A ver si se puede. Política, pero sí responsable, como jefe del Ejecutivo. Entonces, su respuesta de entrada y lo mantuvo y le dio la razón en todos estos aspectos intestinos con el CISEN, con la Procuraduría, con el Ejército, en donde siempre decantó hacia él. Entonces sí tiene él una responsabilidad política y sí tiene, o sea, sí es absolutamente legítimo que se le exija una explicación. Sí se escuchó, ¿no? Sí, lo que él está planteando. Sí, así, porque hace unos días él decía que se juzgaba a México. Y qué bueno que cambió de opinión, ¿no? Pues, pero es parte, ¿no? de lo. Y la forma en como dice el presidente, qué bueno que cambiaron de opinión.
A mí no me parece que el presidente tenga que confiar en este grupete de amigos que desde siempre, desde un principio, no todos en la misma medida, con excepción de Denise Merker, que de alguna manera ella sí siempre les hacía frente en el caso específico de Genaro García Luna, pero hemos visto cómo Raimundo, el señor Sarmiento, Leo Zuckerman, siempre le hicieron el caldo gordo a Felipe Calderón y al propio Genaro García Luna. Mi pregunta es, Miguel, ¿el presidente se tiene que confiar de este aparente cambio de actitud de estos periodistas? ¿Tú crees que estos periodistas están marcando distancia y pueden marcar distancia? No, obviamente, más bien no tienen lealtad, más bien dejan en el camino a los caídos, porque pues cuando veían posibilidades de que se salvara de cierta forma García Luna, lo que estaban diciendo estos y otros pseudo periodistas era que es que allá los juicios son muy histriónicos, es que allá son vaguedades lo que están diciendo, que nada concreto, y es un show, decían es un show, es una telenovela, es una puesta en escena, a mí no me cuadra, así como esa concreta entrevista, ¿no?, que le hizo a Calderón, que obviamente son entrevistas a modo, y obviamente acuérdate de que incluso Ciro Gómez Leiva llegó a recibir a Genaro García Luna también con una entrevista a modo, son de esas entrevistas que se sabe en el ramo, que son hechas a posta para limpiar la imagen de una persona, ¿no? Es un favorcito, es tírame paro, ¿no? Es que necesito limpiar mi imagen. Y así funciona, aunque no lo parezca. A veces ante el gran público pareciera que los comunicadores están realmente llevando a cabo una labor social, pero no nos olvidemos de que pues esos periodistas, esos comunicadores sirven a poderes fácticos, sirven a grandes intereses económicos. Entonces, esa cuestión de que hacen una labor social al informar, pues es una falacia que desafortunadamente le han metido a la población durante muchísimos años y que mucha gente todavía no se la quita. Creo que una de los antídotos contra esa noción tan nociva, pues es precisamente el presidente y las mañaneras, el presidente que desenmascara, que obviamente exhibe a ese tipo de malos periodistas, de periodistas sin ética, y que pues está causando este cisma, ¿no?, en el que muchos se sienten ofendidos y dicen que el presidente lanza diatribas desde su púlpito, pero la realidad es que lo que está haciendo es cambiar el paradigma totalmente. Primero, visibilizar que estas personas no han ejercido su labor pensando en el pueblo, no es una labor social, es una labor por encargo, y esto lo ha hecho tradicionalmente Televisa desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, ¿no? Televisa que inició sin noticiarios propios, hay que decirlo también, que los noticiarios se los hacía, por ejemplo, Excelsior, y que de hecho pues tuvieron que cerrarle la boca, echarlo de Excelsior para que dejara de tener esa línea editorial y lo pudieran tener a modo, pero al principio los noticiarios televisivos más bien los mandaba a hacer Televisa, o lo que era más bien Telesistema Mexicano, los mandaba a hacer por parte de empresas de noticias, ¿no? Pero pues ahorita ya solo sirven a intereses, ahora más que nunca, y a intereses que están muy alejados del pueblo y que quieren recuperar el poder. Entonces, pues obviamente nadie se puede confiar, y para eso pues el presidente lo pone ahí, los exhibe ahí, ellos se ofenden demasiado, pero es lo que se necesitaba, porque si no, mucha gente no le iba a caer el 20. Y regresando un poquito a lo que decían del PAN, pues yo creo que el PAN, de hecho, si nos fijamos, pues como que nunca ha tenido identidad, como que de hecho, pues nada más su identidad la ha agarrado con base en los acontecimientos. Durante muchas décadas, el PAN tuvo esa fama de que pugnaba por la democracia, pero acordémonos que no surgió por eso. El PAN surgió como un partido expresamente anticardenista. Así es. Porque ellos no es que buscaran en ese momento democratizar la vida pública de México, sino lo que veían ellos era pues un ataque a su modo de vida. Para empezar, pues Cárdenas hizo algo que después ya no siguió, pero que fue muy interesante, que fue darle un enfoque totalmente socialista a la educación en México. Incluso hasta los libros de texto cambiaron, incluso esos libros de texto mostraban situaciones de padres obreros o campesinos. Eso ya no se volvió a hacer, al menos no con ese mismo ahínco. Después
para contrastarse el PAN con las prácticas autoritarias, con los dedazos y los tapados del PRI, pues entonces sí fueron agarrando esa supuesta fama de demócratas. Pero eso después del maquillo se vino abajo, porque incluso pues fue Diego Fernández de Ceballos uno de los primeros panistas que se vendieron al PRI y que pues se volvió simplemente pues se cobijó bajo el ala de Salinas y ya de ahí nunca salió. Entonces pues si lo vemos así, realmente nunca han tenido una verdadera identidad, y menos ahorita. ¿Saben por qué? Porque los panistas, para nosotros y para cualquiera que los pueda identificar, son de derecha. ¿Qué panista prominente, conocido? Porque los marginales sí, pero ¿qué panista prominente se dice de derecha? Ninguno. No tienen ni siquiera el valor para admitir su filiación política, para admitir su ideología. Entonces, pues, está en decadencia, creo que ahora más que nunca, y no le vino nada bien lo de García Luna, y por eso es que, pues, no tienen la autoridad moral para convocar a marchar por México o en defensa de la democracia sin adjetivos, ¿no? Pero vamos a ponerle adjetivos a la democracia que defienden ellos, que es la democracia oligárquica, la democracia de los riquitos. Esa es la que defienden ellos, y que desafortunadamente todavía hay muchas personas a las que han cooptado, a las que les lavaron el cerebro con eso de que te van a quitar tu credencial de elector, y por eso van a marchar. Y a otras tantas, porque se documentó en la marcha pasada, que por ejemplo son de empresas que son parte del conglomerado de Grupo Salinas, como Total Play, y en pues les mandan un comunicado a todos los trabajadores, todos los obreros, todas las personas de hasta abajo de la pirámide, donde les dicen que es obligatorio por parte de la empresa participar en una caminata. Y así es como van a engrosar las filas de esa marcha, que está hueca de ideología, está hueca obviamente de credibilidad, y lo único que tiene pues es pelear por privilegios. Su única bandera es el privilegio, y es por lo que van a pelear, nada más eso. Pero como ya les dije, pues eso es efectista, que llenen las portadas de todos los periódicos golpistas, que llenen de fotos Twitter, que es un dominio en el que pues ellos se sienten como en casa, pero nos vemos en las urnas. Ahí es donde el verdadero poder de este movimiento en el que estamos nosotros inmersos, pues se hace patente, y se hizo patente con un INE a modo para ellos, ¿eh? No, hay que recordar que ellos perdieron con un INE a modo, porque el secreto está en la verdadera movilización del pueblo, que nada más estamos expectantes, y que los dejamos que prueben tantito lo que se siente tomar las calles, porque nunca lo habían hecho. Y vamos a nuestra última ronda. Les voy a pedir que sean tan gentiles, please, 2 minutos por cada intervención, porque tenemos ya encima la próxima mesa. Miren, les voy a pedir a Adri que nos ponga el retweet de Felipe Calderón. Felicidades, Rosario Robles. Retuitea a Felipe Calderón al tuit de Rosario Robles, que dice: solo tengo palabras de agradecimiento para todos, todas y todos los que creyeron en mí. Siempre confié en que la justicia llegaría y en nuestro poder judicial. A las mujeres encarceladas injustamente les digo que sigan contando conmigo. Ya ven que ahora Rosario Robles se ha convertido en la defensora de las mujeres encarceladas. Bueno, esto se produce el mismo día que la Fiscalía ha dicho que está en desacuerdo con esta decisión y que va a proceder penalmente y administrativamente. Empecemos con Carla Mote. ¿Qué opinas de este retweet de Calderón ante el comentario tan descarado de Rosario Robles? ¿Confirma acaso, querida Carla, que la justicia de plano ya se escoró hacia la derecha, o qué está pasando? Pues creo que sí es la conclusión más inmediata que podemos sacar. Hay un hecho innegable, que es la necesaria reforma que se necesita del Poder Judicial. Hay muchísimas fiscalías a nivel pues estatal en muchos de las entidades federativas de nuestro país, en las que actúan con total impunidad. Te voy a poner un dato que yo recientemente leí y de verdad me pareció muy escandaloso. El fiscal de Morelos, que se llama Uriel Carmona,
tiene un nivel de impunidad ante los asesinatos violentos del 99.5%. Es decir, hay una impunidad rampante y eso es algo que se repite en muchísimos estados de nuestro país. Este personaje en particular es execrable, entre otras cosas. Encubrió un feminicidio y pues no sé si recuerdan el caso de la joven Adriana, cuyo cuerpo fue encontrado en Morelos, y esta chica la habían declarado como un feminicidio, cuando bueno, lo atrae la Fiscalía de la Ciudad de México y se llega a la conclusión de que había una colusión ahí entre las autoridades y en particular con este fiscal. Perdón, el fiscal de Morelos declarado que había sido un suicidio. Como hay muchísimos ejemplos de este delito particular que es gravísimo, que es el feminicidio, pero lo pongo como un botón de muestra del poder judicial en nuestro país. En la Ciudad de México, afortunadamente, la situación es muy distinta, pero yo sí diría una cosa, incluso todo lo que observamos con esta disputa por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que nos acabamos de enterar del plagio que también se presume por parte de la ministra Yasmín Esquivel, no solo de su tesis de licenciatura, sino ahora también de la de doctorado, nos habla de justo eso que comentabas, el tema de la impunidad y esta orientación hacia la derecha del Poder Judicial en general. Es una cuestión muy compleja, pero yo sí creo que la ciudadanía tenemos que ponerle mucho el foco a este asunto. Y en cuanto a Rosario Robles en particular, y no me quiero extender mucho para no quitar más tiempo a la siguiente mesa, pues es otro de esos casos. Ella, recordemos, pues fue puesta en sin la sentencia, pues, estaba en la cárcel durante su proceso por la estafa maestra. No es poca cosa, fue un desfalco al erario escandaloso. Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahora es esto, y ahora que Felipe Calderón celebre este acto de impunidad, a mí me parece que, como lo sigo diciendo, es de un cinismo rampante de este personaje que ojalá nunca hubiéramos tenido en la presidencia, que llegó a través de un fraude, que costó muchísima sangre a nuestro país y que desafortunadamente sigue con estas intenciones de influir en la política mexicana, no nada más él, sino también pues a través de su esposa Margarita Zavala, quien es diputada federal. Es terrible. Yo lo que observo es que el PAN ya está deslindándose de Felipe Calderón, lo veo aislado, después sobre todo de lo de García Luna, pero toda esta situación es terrible y yo creo que hay que ponerle el foco a eso, apostarle a una reforma profunda del Poder Judicial. Muchas gracias. Y querido José Alfredo, tú ya dijiste que de plano que el aparato de justicia, como también decía Paco Cruz, se han convertido en la oposición. Este aplauso a la distancia de Felipe Calderón, que se ha convertido en una especie de viene, vas bien, ministra, vas bien el aparato de justicia, esto nos sirve a todos nosotros. Es escandaloso, ¿no? Bueno, en principio yo creo que habríamos de preguntarnos qué tanto le beneficia a Rosario Robles que la persona más desacreditada del momento a nivel nacional la felicite. Buen punto. Sí, entonces yo creo que Rosario Robles ha dicho, no me ayudes, compadre, pues estoy tratando de salir del lodo y tú me vuelves a meter, ¿no?, a las tierras movedizas. Eso yo creo, Jaime, compañeros, que lo que muestra es lo profundo de lo que es el PRIAN-RD, es lo profundo de lo que hay incluso en esas relaciones que desconocemos, que Andrés Manuel López Obrador siempre nos dijo son los mismos y que mucha gente no lo creía, y ahí está la muestra. Pero también Calderón está tan desprestigiado, está tan demolido, está tan devastado, que como lo decía Carla, hasta el PAN ya lo está haciendo por un lado, que
busca ese oportunismo de decir, ay, pues ahorita me aviento un retweet de Rosario que está saliendo, ¿no? Entonces vemos a un Felipe Calderón totalmente ávido de estar en los medios de alguna manera para estar justificando su presencia en los medios, atacando al gobierno, pero caen dentro de un cinismo, como también lo decía Carla, terrible, que dices, no, pues bueno, es como si un delincuente te felicitara la salida de otro delincuente. O sea, es absurdo, es algo gravísimo, y todo eso pues con la anuencia, seguramente, posiblemente, de lo más alto del Poder Judicial Federal, porque pues son casos que no lo resuelve un juez ahí abajo y la autonomía de los jueces, etcétera. No, yo siento que esto es una línea, y yo siento que esto pudo haber sido de que antes de que se tomara protesta por parte de la presidenta, pues le pusieron ahí una serie de casos de que, mira, pero pues sí te podemos apoyar, pero mira, está este, a ver cómo le vamos haciendo, ¿no? Entonces, a la luz de los hechos, pues hay elementos para suponerlo. Entonces, pues hay que ver cómo se sigue desarrollando el Poder Judicial Federal, pero yo siento que ya es hora de que le plantemos cara al pueblo y vayamos allá afuera de la Suprema Corte a decirle, el pueblo, decirle, ya nos tienen hartos, lo que se quiere enderezar por un lado, ustedes lo vuelven a checar. Entonces, yo siento que es momento de la democratización del Poder Judicial de la Federación, y es el momento de que ya los ciudadanos les digamos que estamos hasta la madre del Poder Judicial Federal. Querido Manuel, ¿tú crees que sí hay el músculo ciudadano para plantarse contra los señores de las togas y decirles, oigan, ya se pasaron 3 rayitas? ¿Tú crees que sí hay todavía, hay ya ese ánimo en la población? Ha habido, Jaime, desde hace más de año y medio que yo haya percibido, incluso por ahí hice alguna cobertura de un par de protestas, incluso unas que duraron varias semanas, una de ellas frente a al edificio de la Suprema Corte de Justicia, en la que se puede atestiguar claramente cómo sí hay un hartazgo popular, porque aunque sí son organizaciones, es gente que está pues de alguna manera más politizada por parte de organizaciones políticas. El fenómeno era que la gente, los transeúntes que iban pasando, se anexaban y tomaban parte de la protesta, tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo. Había casos en específico en ese momento, cuando empezaron todo esto, sobre todo estas situaciones de juzgar a la gente que está en la cárcel por los temas de Pemex. Y pienso que sí hay músculo, hay sobradamente músculo. ¿Por qué? Porque simplemente la misma gente que apoya el movimiento, que apoya este cambio, que apoya las iniciativas del presidente López Obrador, pues es la misma gente que eventualmente podríamos estar saliendo a las calles también a presionar de manera ciudadana, con toda civilidad, pero también con toda contundencia, el derecho a tener un sistema de justicia que sea real. Y te lo digo como abogado, y tuve muchos compañeros, soy egresado de una universidad privada de aquí de la Ciudad de México, y entre mis compañeros pues, hay gente valiosísima y fantástica, pero también hay mucha gente que está acostumbrada a vivir de ese tipo de prebendas, tanto en el sistema judicial como en grupos o bufetes de abogados que al amparo del contubernio con la clase política obtenían ganancias brutales, verdaderamente brutales. Ahora ellos se han convertido en consumados detractores de las iniciativas del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque evidentemente se les ha ido cayendo el negocio, ya no es lo mismo que antes, aunque todavía pueden hacer bastante negocio con las relaciones que mantienen con el Poder Judicial, que tristemente nos dedicamos en algún momento, yo ya no lo hago, de litigio,
pero cuando lo he hecho, y tantos otros abogados, la verdad es que es asqueante, porque hay ocasiones en las que te das cuenta que ni siquiera era necesario estudiar para abogado, basta con que te conviertas en una persona corrupta, sin escrúpulos, y te dediques a chicanear asuntos como gestorcito ahí afuera de los tribunales, teniendo los contactos adecuados, y esa gente hace mucho dinero sin haber estudiado, incluso en algunos casos. Imagínate quienes sí tienen la oportunidad de haber cursado una carrera, pero con los contactos correctos, hacen cantidades brutales de dinero defraudando a otras personas y por supuesto valiéndose, insisto, de los contubernios con el poder judicial corrupto y deshonesto, que no es en todos los casos, pero tristemente es algo que permea en una generalidad que es de asustar, porque nos coloca como ciudadanos en estado de indefensión. Querido Miguel, pues hemos escuchado que sí hay un hartazgo de la sociedad, que es una estructura que está muy corrompida, francamente, y mi pregunta va precisamente en ese sentido. Hay hartazgo, hay hambre de cambio en el aparato judicial. Mi pregunta ¿es viable ese cambio desde tu punto de vista? Es que pasó como con Franco, ¿no? Que Franco se fue, pero dijo, lo dejo todo atado y bien atado. Entonces, pues el orden constitucional, el orden legal de este país lo dejaron hecho muy a modo para que no fuera tan fácil dar pasos hacia atrás o deshacer lo hecho, ¿no? Deshacer los nudos. Entonces, una de las cuestiones en las que lo vemos es el INE, por ejemplo. Para reformar al INE, lo que está costando, y también lo que costaría reformar el Poder Judicial. Hay cuestiones que eran muy sutiles, pero que que tuvieron muchísimo tiempo, muchísimas décadas, para armarlas muy bien y dejarlas a modo, para que costara muchísimo trabajo revertir lo que ellos habían dejado hecho, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Pues a que las leyes en México caminan en efecto muy lentamente, la impartición de justicia camina muy lentamente, igualmente hay muchísima corrupción, pero todo eso se volvió sistemático. Todo esto no son cuestiones aisladas, sino que se volvió casi identitario de estas instituciones. Entonces, pues todo está hecho a modo de los que sí se fueron del poder, pero se fueron riéndose porque nos hicieron la maldad de dejarnos todavía a sus amigos en el Poder Judicial, a sus amigos en la autoridad electoral, y eso es lo que pues todavía es otra parte del cambio que a lo mejor no lo tuvimos tan presente a la hora de decir que ya habíamos por fin llegado al poder, el pueblo había llegado al poder, pero no del todo, y ahí es donde nos acordamos, ¿no? Entonces, pues, el siguiente paso, o el paso más viable, que no garantiza nada, pero que a lo mejor puede ser, por lo pronto, pues, un poquito más, una vía un poquito, pues, más halagüeña, sería la presión social, sería hacer protesta tras protesta tras protesta, que las hay, pero no tan multitudinarias, ahí, por ejemplo, en la Suprema Corte, pero ya una protesta sistemática ante este hartazgo social. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna injerencia como ciudadanos nosotros en la elección de las autoridades que imparten la justicia, ni tampoco de las autoridades electorales, y por eso a veces es un poco frustrante, y por eso es que pues hay que tomar por lo pronto pues esa vía de la presión social, obviamente pacífica, porque pues desgraciadamente a la hora de ir a las urnas nosotros no tenemos pues nada que pueda influir de una manera así fehaciente en los que imparten la justicia. Entonces, pues sí, la presión social, lo mismo que se hizo en cierto momento para articular un gran movimiento de izquierda, pues es a lo mejor lo que nos puede ayudar a revertir todo lo que está hecho a modo de la oligarquía en estas instituciones que muy convenientemente para estos fines resultan ser intocables. Así es. Bueno, amigos, pues ha sido un placer. Y ahora sí, la última ronda, queridos amigos, para que nos despidamos. Compártanos, por favor, en el orden que hicimos la mesa. Empezamos con Carla. Comparte tus redes, querida Carla. Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, sobre todo, estoy como @carlamote, y aprovecho la oportunidad para invitarles a conocer la revista Sentido Común, donde escribo un artículo quincenal. Muchísimas gracias, Jaime, por la oportunidad de platicar esta noche. Gracias a ti, querido José Alfredo.
Gracias, Jaime. Pues bueno, me encuentran en Twitter como @Gutiérrez Falcón, en Facebook como José Alfredo Gutiérrez Falcón, y les invito a comprar mi libro 4T, que es un análisis pues muy detallado de los 4 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y si me lo piden en @Gutiérrez Falcón o en Facebook José Alfredo Gutiérrez Falcón, por ahí se los podemos hacer llegar. Lo tengo en PDF en una super promoción de 99 pesos en mi portal gutierrezfalcón.media. Ya han descargado varios, me da mucho gusto. Y pues bueno, decirles que también ya tengo una columna nueva en gutierrezfalcón.media que se llama Historias de Negocios, que me están haciendo el favor de publicarla también en Reporteros MX. Y pues bueno, ahí estamos contando cómo desde las micro, pequeñas y medianas empresas se puede reactivar la economía con proyectos pequeños, pero que van fortaleciendo el entramado económico de México. Querido Manolo. Bueno, pues antes que nada agradecer esta nueva oportunidad, mi querido y admirado Jaime. Muchas gracias por poder estar nuevamente en esta mesa, y a mis compañeros Carla, Miguel y mi estimado José Alfredo, muchísimas gracias, en verdad muchísimas gracias por poder compartir esta mesa. Y las redes, las tradicionales, principalmente Twitter, @ArandaMontero, @ArandaMontero en Twitter, y en Facebook estamos como Voces Libres. Muy bien. Querido Miguel, compártenos tus redes también, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín, que pues lo identifican por este colibrí. También en Twitter como @MiguelMartinfe, en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia. Pueden leer mis artículos en Regeneración MX, que son uno de política y uno de cultura. Ahorita estoy preparando uno muy sabroso sobre el periodo de los 60 de Bob Dylan. Yo creo que va a estar bueno. Ahí ustedes me dirán qué tal está. Y aparte, pues nos vemos quienes puedan, quienes anden por Hidalgo o quienes se puedan aventar ese viaje. Voy a estar el domingo, este domingo, en la Feria del Libro de Pachuca, a las 4 de la tarde, presentando mi libro La Primavera Digital Mexicana. Ahí estamos. De hecho, mañana van a estar Alejandro Rosado y Ramiro Padilla, y a mí me toca el domingo 26 a las 4 de la tarde. Hay un pequeño error por parte de los organizadores que me pusieron que soy de Tijuana. En realidad soy de Nesa y mi mamá es de Mineral del Chico, entonces en Pachuca me voy a sentir como en casa. Perfecto. Bueno, amigos, un placer como siempre tenerlos a ustedes. Me encanta esta mesa con tantas voces, con tantas ideas tan interesantes. De verdad, son aire fresco para los debates, son mesas vibrantes con ideas. A mí me encantan estas mesas, es que les agradezco en nombre de Sin Censura. Que tengan bonito fin de semana y nos vemos luego. Gracias, por ahí te vamos a pasar a ver, Miguel. Perfecto, Manuel, me va a dar mucho gusto. Saludos. Venga. Felicidades, hasta luego. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.